Saúl. Linfático. Lo va a grabar, lo va a subir y luego lo escuchas. Como que, chicos, este tema es corto, así que pongan atención porque la mayor parte ya lo aprendieron, que es sistema circulatorio, hemodinamia, que es sangre circulatoria sistémica, y sistema circulatorio pulmonar, que es lo más extenso en aparato circulatorio. Cuando hablamos de sistema linfático, estamos hablando de los líquidos corporales que están en los vasos sanguíneos. Hasta ahora hemos visto que la sangre arterial circula por los vasos arteriales, desde mayor calibre como la aorta, menor calibre pues las arteriolas, y los capilares arteriales que finalmente se unen con los capilares venosos que se van uniendo y forman vénulas, y estas forman las grandes venas, que son las que tienen los sistemas de válvulas, que no todas las venas tienen válvulas, sino más las que están concentradas en el miembro inferior, la región maleolar, el tobillo, la región de la rodilla para abajo son las que tienen un sistema valvular importante. Las demás tienen válvulas, pero no como las que tienen en esta región. Entonces, nos falta un sistema de líquidos corporales, que es el sistema linfático, el drenaje linfático. Entonces vamos a hablar de la linfa. Termine de sentarse. Para entender qué es la linfa y cómo se acumula y dónde se drena, primero tengo que tener claro el compartimento líquido en todo el sistema circulatorio. ¿Cómo se distribuyen los líquidos corporales? ¿Cómo están distribuidos? Entonces yo voy a tener una representación gráfica de los líquidos corporales, pues, y voy a distribuir, esta es una célula, y dentro de la célula voy a tener el líquido intracelular, ¿verdad? ¿Ya, chicas? ¿Todavía? Sigo esperando que ustedes terminen de conversar. ¿Listo? Ok. El líquido intracelular representa la mayor parte del líquido corporal que tenemos. Si un adulto, Alex tiene el 75% de su cuerpo, de su masa, es agua. Mientras más adultos son, menos agua tienen. Mientras más bebés son, el tejido es más líquido. Un bebé de 6 meses es 90% de agua, de líquido, distribuido en todo su sistema corporal. Sus tejidos están en desarrollo. A medida que van creciendo, ese líquido va disminuyendo por la ingesta, por el gasto calórico, etc. Vamos a colocar, Alejandro tiene un 80% del líquido corporal. Y ese 80% va a ser el 100% del líquido. ¿Ok? ¿Cómo está distribuido el líquido en el cuerpo? De ese 100%, que es el 80%, la mayor parte, un 55%, está dentro de sus células. Es líquido intracelular. ¿Dónde está lo demás? El 35%. ¿Dónde está? Está repartido. Si está el 55% dentro de la célula, en el líquido intracelular, el resto del líquido corporal está en el espacio extracelular, es decir, fuera de la célula. Pero fuera de la célula tenemos que dividir los compartimentos, porque fuera de la célula vamos a tener, primero, el líquido que se encuentra por el espacio extracelular se denomina líquido intersticial. Entonces, ¿cómo se llama el líquido que está alrededor de las células? Se llama líquido intersticial, que es un porcentaje
Si aquí es el 55%, para llegar al 80%, ¿cuánto falta? 35. Vamos a poner aquí que un 25% lo tiene el espacio fuera de la célula, que corresponde al líquido intersticial. ¿Dónde está el 15% que falta para el total del líquido? No, pero de ahí son de 55, 60, 70, no menos. 15%. 15%, sí, un 15%. 55 más 15, 70. ¿Dónde está ese 10% que falta? Que sigue siendo el líquido extracelular. ¿La sangre? No. En los vasos sanguíneos, es decir, en el plasma, ya sea sangre arterial o sangre venosa. Entonces, también pertenece al líquido extracelular. Los vasos sanguíneos, es decir, el líquido plasmático, corresponde a ese porcentaje del líquido extracelular que no está dentro de la célula, que está fuera de la célula. Ahora, miren un detalle. El líquido intersticial también se le llama líquido tisular. En otras bibliografías lo van a encontrar como medio interno. Es lo mismo. Medio interno. Entonces, medio interno, líquido tisular o líquido intersticial es lo mismo. ¿De qué espacio estoy hablando cuando hablo de líquido intersticial? Extracelular. ¿Estoy hablando del líquido que está en los vasos sanguíneos? No. Estoy hablando del líquido que está entre las células, pero no del líquido que está en los vasos sanguíneos, no del plasma. ¿Ok? Eso es importante que definan y diferencien. ¿Por qué? Porque al final, recuerden que los capilares arteriales, estos son los capilares o los vasos más finitos que llevan sangre oxigenada, se van a terminar uniendo con los capilares venosos, ¿verdad? Van a terminar uniéndose para, pues, intercambiar el CO2 por la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos van a tener filtraciones de plasma al espacio intersticial, esto por gradientes de presión, por la presión osmótica. Hay un filtrado que se convierte en líquido intersticial. Entonces, ¿el líquido intersticial qué es? Líquido extracelular. Es líquido extracelular, pero ¿de dónde viene el líquido intersticial? De las capilares de los vasos. De los vasos sanguíneos, o sea, es plasma que está saliendo de los vasos sanguíneos y está formando el líquido intersticial. Ese plasma, ese líquido intersticial, tiene que ser drenado. ¿Por dónde se drena? Si la sangre arterial, ya se va por las arterias, y la sangre venosa por la sangre venosa. Ese líquido que sale por gradiente de presión de los vasos sanguíneos y que se acumula en el líquido intersticial o líquido tisular o medio interno, que es lo mismo, al final tiene que acumularse y ser drenado, va a ser recogido por una red que es la red linfática. Entonces, alrededor de los capilares vamos a tener una red que son los capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos recogen ese líquido intersticial que está en el líquido extracelular, lo introducen a la red linfática, entonces estos se van a unir, van a formar acumulaciones de líquido linfático y van a formar los ganglios linfáticos. Así como las arteriolas, que son los vasos más finitos de la red arterial,
Cuando van engrosándose de capilares pasa a arteriolas, de arteriola pasa a arterias y de arteria a los grandes vasos. La red linfática, esos capilares linfáticos que recogen el líquido intersticial, van a unirse y van a formar capilares linfáticos, troncos linfáticos, ganglios linfáticos, hasta formar conductos linfáticos. ¿Qué tan grandes son cada uno? O sea, más o menos, ¿qué tanto diámetro tendrá por ejemplo, un capilar? Del mismo tamaño que los capilares. ¿Y el tronco? Del mismo tamaño que las arterias y las venas. A medida que se va uniendo, ¿Son más grandes también? O sea, tiene un calibre de grosor de la luz del mismo grosor, si está en los capilares, milímetros, 0,5, si son capilares. Si son arteriolas, pues 0,8 a 1 milímetro. Si son grandes vasos, como la luz de la aorta, 2,5, o sea, cada vez más gruesos. Los troncos, los conductos que recogen esta linfa, van a ir formándose y se van a transformar en conductos que drenan la linfa. ¿Dónde se ubican estos conductos? Ahora vamos a ver. Porque esa linfa, al final, ¿qué es la linfa? Entonces, la linfa no es nada más que el líquido intersticial que es filtrado de los vasos sanguíneos y como está en exceso en este medio interno, tiene que ser drenado por algún lado. ¿Por dónde se drena? Por los capilares, por la red linfática. Eso en todo el sistema circulatorio. Donde haya capilares arteriales y venosos, hay capilares linfáticos. Ojo, no todo el cuerpo tiene red arterial. ¿Qué órganos no reciben sangre? ¿Cuáles son los órganos avasculares? ¿Qué órganos no tienen una red arterial, capilar y venosa, por lo tanto no tienen linfa? el cartílago. Ligamentos, cartílagos, ¿qué más? ¿El hueso o el hueso? La médula ósea, el vaso con Z, la córnea, está en el ojo, el sistema nervioso central, la neurona solita, ella no tiene su arteria y su vena que la acompañe. Entonces el sistema nervioso tiene una irrigación del polígono de Willis, toda la masa cerebral, pero la neurona solita no tiene su vena y su arteria que lo está acompañando por su axón. Entonces, avascular. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene un componente capilar, arterial ni venoso, tampoco va a tener una red linfática, ¿verdad? Entonces, estos serían los órganos avasculares que carecen de ese drenaje linfático. Por lo tanto, siguiendo este razonamiento, la linfa es el resultado del líquido intersticial que es filtrado de los vasos sanguíneos y que se acumula en esta red capilar linfática, que a medida que se va acumulando va a ir transformándose en capilares, en conductos, se acumula esta linfa en ganglios y estos ganglios luego van a tener sus conductos cada vez más gruesos hasta terminar formando los conductos que recogen toda la linfa del cuerpo humano. ¿A dónde la lleva la linfa? Ahora vamos a ver. ¿No la llevan al corazón? Ahora vamos a ver. La lleva al corazón, pero ¿por dónde? Primero la filtra a través de los... Yo creo que hacia un lado. Miren, aquí tengo los cuerpos vertebrales
torácico, lumbar, 3, 4, 5 y sacro. Miren acá. L1, L2. L1, L2. Hola. Ok. Miren acá, chicos. Toda la linfa, si es líquido intersticial, pues va a ser transparente, ¿verdad? No tiene glóbulos rojos, no es roja. No tiene otros elementos que la forman, sino que es plasma, o sea que la linfa es de color transparente en todo el sistema circulatorio. Pero en el aparato gastrointestinal, el líquido intersticial y los lípidos que están circulando en unos vasos que se llaman kilomicrones, micrones, que transportan los ácidos grasos. Esos ácidos grasos en el aparato gastrointestinal se meten a la linfa y se acumulan en un ganglio que está a nivel de L2, apoyado en el cuerpo vertebral, que se llama cisterna de Kilo. ¿De kilo? Entonces, ¿qué es la cisterna de Kilo? La cisterna de Kilo es un ganglio linfático importante que acumula, recoge todo el líquido intersticial del aparato gastrointestinal y los ácidos grasos de todo el aparato gastrointestinal. Por lo tanto, esa linfa es lechosa, es espesa, porque además de tener líquido intersticial, pues tiene ácidos grasos libres. Ok, esa cisterna de Kilo, que está ubicada a nivel de L2, apoyada en el cuerpo vertebral L2, va a drenar toda la linfa que está recibiendo por un conducto que se llama conducto torácico. Conducto torácico. Este conducto tiene más o menos 4 centímetros de longitud. Este conducto está recogiendo la linfa de todo el cuerpo, desde los miembros inferiores, el aparato reproductor, el aparato gastrointestinal y el miembro superior del lado izquierdo. Profesora, ¿y esos lípidos que decían que estaban ahí, desde dónde vienen? Desde el aparato gastrointestinal, desde el líquido intersticial. En el aparato gastrointestinal está viajando por unos vasos que se llaman kilomicrones en todo el aparato gastrointestinal. Todo el sistema linfático que viaja por las vías de la red linfática y que se va acumulando en ganglios linfáticos, van a drenar ese líquido linfático, acumulando en la cisterna de Kilo a nivel de L2, y finalmente esa linfa va a ascender y tiene que ser eliminada por algún lado. Ojo, el conducto torácico recoge la linfa de los miembros inferiores, del aparato reproductor, del aparato gastrointestinal y del miembro superior izquierdo. ¿Por qué no lo del izquierdo? Ah, ahí está la pregunta. Porque del lado derecho, es decir, del brazo derecho, del tórax del lado derecho, de la región cervical del lado derecho,
es recogido por un conducto que se llama conducto linfático derecho, que es más chiquitito que el conducto torácico, que termina drenando a nivel del conducto torácico. Es más cortito, solo recoge del brazo derecho la linfa. El conducto torácico, que es el más importante, que tiene 4 a 5 centímetros de longitud, que recoge toda la linfa del cuerpo humano y sobre todo la del aparato gastrointestinal, que está llena de ácido graso, que es lechosa, va a ascender esa linfa y va a terminar drenando toda la linfa a nivel del ángulo venoso yúgulo subclavio. ¿Qué quiere decir esto? En la vena yugular y en la vena subclavia, que lleva la sangre al brazo, y la yugular que está bajando, que ustedes ya saben cómo se forma, en ese ángulo, ahí termina drenando el conducto torácico. Entonces, va a subir y va a terminar dando una vuelta y se abre aquí, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Ok? ¿Por ambos lados? Por ambos lados. O sea, tiene una bifurcación. Tenemos un solo tronco torácico, pero se bifurca y va a terminar en el ángulo yúgulo subclavio de ambos lados. Finalmente, la linfa, ¿dónde llega? Si termina aquí en el ángulo de la yugular y subclavia. Esos son venas, ¿no? La aurícula derecha. Claro. Vena subclavia, vena yugular, y en ese ángulo está llegando la linfa. Esas venas van a terminar uniéndose a la vena cava superior. Y la vena cava superior, que recibe, llega directamente a la aurícula derecha. La otra que llega es vena cava inferior, y la vena del corazón que termina drenando la sangre del miocardio es el seno coronario. Entonces, finalmente la linfa, ¿dónde es drenada? En la aurícula derecha. En la sangre venosa. Lo que tienen que saber de la linfa, es un tema corto, la linfa es producto del líquido intersticial. El líquido intersticial filtrado de los vasos sanguíneos, excepto que en la parte gastrointestinal pues recibe los ácidos grasos, es más lechosa, y finalmente a través del conducto torácico asciende y es llevada hacia el ángulo yúgulo subclavio, que es el sitio donde se desemboca ese conducto, y termina finalmente pues a través de la sangre venosa de la vena cava superior en la aurícula derecha. Oiga, y ahí los cambios de presión, yo me imaginaría que la presión del conducto linfático. Vías linfáticas, pero no como en las venas, porque en este caso el conducto linfático recoge el líquido que está en exceso del espacio intersticial. Por lo tanto, ojo con este dato. Nadie me ha preguntado qué tipo de ganglio o por qué se forman los ganglios, porque si es líquido linfático, pues, ¿qué hace un ganglio ahí? Es como una bomba el ganglio. El ganglio en el sistema linfático, en los ganglios se van a acumular dos tipos de células de la inmunidad que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos una inmunidad innata, que es con la que nacemos, y una inmunidad adquirida, que es la que cuando nos enfermamos, pues vamos obteniendo anticuerpos de diferentes elementos que nos enferman. En los ganglios del sistema linfático tenemos células beta y células
T del sistema autoinmune. ¿B, T, qué? B y T, las células B y las células T, que son células de la inmunidad. Por lo tanto, ¿qué función tiene la linfa? La linfa tiene tres funciones importantes. La linfa y todo esto que acabamos de ver tiene tres funciones importantes. La primera función de la linfa, o del sistema linfático, si ustedes quieren, es recoger el exceso del líquido intersticial. Esa es la primera función, recoge el exceso del líquido intersticial. Segunda función que tiene la linfa. La linfa, pues es parte del sistema de la inmunidad, porque tiene ganglios que contienen células B y células T, que son parte de la inmunidad. Por lo tanto, el drenaje linfático interviene con el sistema autoinmune. O sea, los dos trabajan en conjunto. Sí, el sistema autoinmune y el sistema linfático está relacionado porque en estos ganglios tenemos células B y células T que son parte del sistema autoinmune. Cuando hay alguna inflamación, ¿eso afecta de alguna manera el recorrido de la linfa? Cuando hay una inflamación se desencadena el factor de inflamación y altera el drenaje, la acumulación y producción de células de autoinmunidad. Pero ahora tendrá que decirme qué tipo de inflamación es. Por ejemplo, por un golpe. Entonces local. En el sitio donde hay la inflamación, ahí se va a desencadenar y van a viajar todas las células que desencadenan el sistema proinflamatorio. Citoquininas proinflamatorias migran al lugar de la lesión y se acumula líquido intersticial. ¿Y cuando hay retención de líquido? Cuando hay, pues habrá que ver la causa. De entrada, la retención de líquido tiene que ver con el aumento de líquido intersticial y por lo tanto con disminución de filtración del líquido de la linfa. ¿Y por qué ocurre esto? Habrá que ver por qué está aumentando el líquido intersticial. Uno, la causa más común, cuando hay éstasis venosa, cuando la sangre venosa no asciende al corazón y son problemas cardiovasculares, pues ahí la causa es una patología cardiovascular. Por ejemplo, la cardiopatía congestiva, cuando el ventrículo izquierdo no funciona, hay una retención de sangre venosa y por lo tanto aumenta el líquido intersticial y por lo tanto eso es un edema. No está funcionando el sistema de drenaje linfático porque está aumentando tanto el líquido intersticial que no es suficiente la linfa que suba y drene. Hay que ver la causa. ¿Qué arreglo? Pues tengo que arreglar la insuficiencia cardíaca. Causas hipertensivas, causas de patología sistémica como enfermedades charásicas, autoinmunes. O sea, las causas de las patologías, larga la lista. Primero, ¿qué es la linfa? ¿Por dónde viaja? ¿Cómo se drena? ¿A qué nivel se encuentra la cisterna de Kilo? Y finalmente, ¿dónde termina el drenaje? ¿No dijo la tercera característica de este sistema linfático? Pues la tercera característica tiene que ver con la defensa del sistema autoinmune. Esa fue la segunda. Por la presencia de los cuerpos de las células B y las células T. La primera es que aumenta la eliminación del líquido intersticial. La segunda es que interviene en la producción de células B y células T en los ganglios. Y la tercera es la defensa de anticuerpos cuando nos relacionamos con el medio externo. Entonces, corte.